Mantenga por favor la Biblia allí abierta en Hechos 26 del 15 al 18. Nosotros sabemos y hemos estado muy enfáticos en esto durante estas últimas semanas, que hacer discípulos es un desafío que se levanta frente a nosotros y que a veces no es tan sencillo como nosotros quisiéramos que fuera el lograrlo. Y a veces nos sentimos frustrados porque no vemos cumplido ese reto. Pasan los años, pasa el tiempo, y aunque queremos ser obedientes a la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20, lo citamos de memoria una y otra vez, parece ser que esto de hacer discípulos, pues no se nos da. Y aún, incluso, ni siquiera con aquellos que son cercanos a nosotros. Nuestra familia, a la que nosotros amamos mucho y que deseamos que no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento y que vengan a Jesús, a veces no sabemos, nos sentimos torpes sobre cuál es la forma, cuál es la manera en la cual nosotros podemos compartirle el evangelio a ellos. A veces decimos, ¿cómo será? ¿Será que debo de ser tan frontal y debo de decirles así directamente, eres salvo o no eres salvo? Y si les digo así, pues a lo mejor ellos no saben ni siquiera qué es ser salvo, a qué te refieres con esto, y a lo mejor terminarán diciéndome que sí, sí lo son, aunque no entienden qué necesitan para poder serlo. Nos sentimos torpes, no sabemos cómo acercarnos, a veces queremos ya prácticamente al segundo día que conversamos bautizarlos, así como el eunuco, ¿no? Al cabo, ¿qué impide? Aquí hay agua y lo vamos a bautizar. No sabemos realmente cómo hacerlo. Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18, nos muestra algo de lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos lograr hacer discípulos. Voy a propósito a omitir una frase. Espero que pongan atención para que se den cuenta a qué frase voy yo a omitir del pasaje. Vean lo que dice. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dieron cuenta las palabras que omití en la primera parte del versículo 18? ¿Cuáles fueron las palabras que omití? Para que abras sus ojos. La forma en la que arreglé el versículo parece tener un perfecto sentido. Si le quito eso, aparentemente no hace la gran diferencia, porque viene un habla del propósito por el cual Dios llamó a Pablo al predicar el evangelio. Pero saben, esta frase que yo quité es una frase muy importante. De hecho, si hacemos una analogía con el béisbol, esta es como la primera base para que nosotros podamos compartir el evangelio con las demás personas. Si primeramente no llegamos a cumplir este primer propósito, no vamos a poder llegar a la segunda, a la tercera, ni mucho menos vamos a llegar a home. Tenemos que primeramente llegar a esta primera base. Lo primero que Pablo debía de hacer para poder compartir el evangelio era abrir los ojos, ayudar a que las personas abrieran los ojos para compartir el evangelio con los demás y particularmente, hermanos, con los que amamos. Entonces lo primero que debemos de hacer, y hoy vamos a hablar acerca de esto, es abrir sus ojos. Hermanos, es parte de nuestro trabajo en la misión de hacer discípulos. Lo primero, abrir los ojos de los demás. Ahora, hay varios principios que yo quiero compartirles para poder abrir los ojos de las demás personas.
Y yo quiero decirte que el primer principio tiene que ver con el hecho de empezar donde están las personas. Empezar donde están las personas. Para poder nosotros abrir los ojos de las personas, tenemos que saber dónde ellas se encuentran. No donde nosotros queremos que estén. No donde nosotros deseamos o esperamos que ellas estén. Tenemos que saber dónde ellas se encuentran. Y hay diferentes supuestos en los cuales las personas se pueden encontrar cuando nosotros les compartimos acerca del Evangelio. Por ejemplo, hay personas que no son muy religiosas. Y para poder compartir el Evangelio y abrirles los ojos, tienes que entender que una persona que no es religiosa, pues obviamente requerirá una manera específica en la cual tú abras los ojos de esa persona, porque no tiene el mismo entendimiento que tiene otra persona en relación a lo que nosotros les queremos compartir o nosotros les queremos enseñar o a lo que nosotros les queremos llevar. Este principio de empezar donde se encuentran las personas lo podemos sacar del Evangelio según San Juan, el capítulo número 4, versículos 1 al 42. Fíjense cómo en el verso 5 y 6 del Evangelio según San Juan se dice que vino pues Jesús a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. La Biblia relata en Génesis capítulo número 38 que Jacob regresó de Harán a Canaán con toda su familia, y cuando llegó a ese lugar, él compró una tierra. No se dice nada en Génesis acerca del pozo en particular, pero se dice que él compró la tierra. Y ahí entonces él encontró y cavó un pozo. Ahora yo quiero decirles, este pozo era un pozo muy famoso, porque imagínense, tenía relación con el inicio del pueblo de Israel. Jacob fue la primera tierra que había comprado en Canaán, y además es el primer pozo que se había establecido para el pueblo de Israel. Así que si alguien iba a visitar este lugar de Samaria, particularmente Sicar, algo que iba a suceder era como en algunas ciudades que hay algunos espacios que son religiosos y que hay turismo religioso. Seguramente las personas muy orgullosas en Sicar te llevarían al pozo y te dirían en el pozo: hey, este pozo es el primer pozo que compró Jacob, nuestro padre. Este es un lugar muy especial. Y a ese lugar muy especial llegó una mujer. Cuando Jesús se sentó en ese pozo, cansado, incluso era raro que él pasara por ahí, porque regularmente lo que hacían los judíos cuando iban a ir hacia algún lugar es sacarle la vuelta a Samaria, porque no tenían una buena relación ni un buen trato con los samaritanos. Pero en esa ocasión Jesús pasó directo, se quedó ahí en el pozo, y los discípulos se fueron a traer comida mientras que Jesús estaba esperando. Y llegó la mujer. Y vean qué interesante que Jesús, cansado del camino, como dice el versículo 6 en la parte B, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta, esto es como las 12 del mediodía. Estaba el solecito más o menos sabroso, medio fuerte, y ahí en el pozo se sentó. Y Jesús, como tenía sed, entonces le pidió a la mujer que le diera de beber agua. Y ella inmediatamente respondió, porque le pareció raro que él, siendo varón, le hablara a ella, y que adicionalmente él siendo judío, le hablara a ella, que era samaritana. Y justamente eso le preguntó: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ahora, fíjense algo bien interesante. Jesús empezó desde donde estaban. Estaban en un lugar donde había agua física, y entonces él habló de lo que había agua física.
Pero lo interesante es cómo Jesús sale de esa conversación física y empieza entonces a hablar acerca de algo espiritual. Jesús entonces despierta el interés de la mujer porque ella empieza a hablar acerca del orgullo que sentía de encontrarse en ese lugar. Pero luego Jesús empieza a hablarle acerca de que él podía darle una agua diferente a la agua que había en ese sitio o en ese lugar. Y eso logró que entonces Jesús captara la atención de la mujer y entonces la mujer le dijera: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás ni venga aquí para sacarla. El primer principio es comenzar desde donde se encuentran las personas. Hermanos, hay muchas cosas que una gente no religiosa no va a entender del lenguaje que nosotros conocemos y sabemos y que hemos adquirido a lo largo de muchos años. También, así como en cualquier otro sitio, en la iglesia también hay una jerga religiosa. Hay algunas formas en las cuales nosotros nos expresamos, hablamos, decimos, y para aquellos que hemos estado años en la iglesia, cobra sentido cada una de las cosas que se dicen. Pero para una persona no religiosa, como era esta mujer, que incluso no era tan religiosa, que incluso hasta estaba equivocada en su fe, porque ellos, por ejemplo, no aceptaban algunos de los libros escritos. Ellos no adoraban de la forma en la cual adoraba el pueblo judío. La persona no estaba tan enterada de lo que era ortodoxo, de lo que era correcto, de lo que estaba bien, de lo que debía de hacer o no debía de hacer. Pero la mujer estaba interesada por el agua. Y es el agua física. Entonces el lugar a partir del cual Jesús empieza a hablar con la persona y luego la lleva para poder hablar acerca de un tema espiritual. Primer principio, hermanos, empieza donde están las personas. No llegues queriendo ir a la segunda o a la tercera base si primeramente no generas en las personas interés, porque abrir los ojos es precisamente eso, generar interés. Lo primero que tenemos que hacer es generar interés. Ahora, yo les digo, hay diferentes partes de donde nosotros podemos partir. A lo mejor hay gentes no religiosas, pero hay gente que necesita nada más un poco más de enseñanza. Ahora, si las personas están interesadas en la religión, podemos comenzar precisamente con el interés que ellas tienen. Por ejemplo, los judíos. ¿Recuerdan ustedes que el precursor de Jesús es Juan el Bautista? Y como los judíos entendían algunas cosas que eran religiosas, como por ejemplo ellos celebraban la Pascua y la celebraban a través del sacrificio de un cordero, entonces Juan el Bautista podía llegar con las personas y les podía decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La declaración de Juan el Bautista cobraba completamente sentido para un judío que tenía conocimiento de lo que era la Pascua y de lo que significaba el Cordero. Pero si tú llegas con una persona y inmediatamente, así como Juan, lo primero que le dices es: tú necesitas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se te va a quedar viendo y va a decir: ¿y por qué voy a necesitar un cordero? A mí ni me gusta el cordero. Así es que, ¿por qué voy a entender lo que tú me estás diciendo si yo no tengo ese conocimiento? Pero si tú sabes que las personas tienen algún tipo de conocimiento, parte desde el conocimiento que ellas tienen. Nicodemo, ¿recuerdan ustedes a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículos 14 al 15? Él conocía las grandes historias del Antiguo Testamento porque era un maestro de la ley. Él conocía el sacrificio de Jesús y Jesús precisamente por eso comparó el sacrificio que él habría de ser con aquella serpiente que fue puesta en lo alto para que el pueblo de Israel se salvara. Vemos cómo en esa ocasión que se acerca a Nicodemo, Jesús le dice
que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Desde dónde parten en cada uno de los ejemplos que les he dado las personas que compartían el mensaje? Desde el lugar donde se encontraban las personas. Si una mujer no sabía nada, partían entonces de lo físico. Si alguien tenía nociones o enseñanza de algo, a partir de la noción o de la enseñanza que él tenían, a partir de ahí partían para hablarle acerca del Evangelio. Para los judíos que conocían quién era Moisés, por ejemplo, en Juan capítulo número 6, Jesús comenzó con la historia familiar de Moisés que bendijo a las personas con maná para enseñar que el Hijo de Dios es el pan de vida. Siempre de donde se encontraban las personas. El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, enviando una carta a judíos, ¿desde dónde parte? Desde el conocimiento que tenían esas personas acerca de los sacrificios, del sacerdocio. Y a partir de ello, él compartía el Evangelio y les decía a los hebreos cómo es que era necesario a Jesucristo para que ellos pudieran ser salvos. Hermanos, si algo debemos de hacer y queremos nosotros compartir la palabra de Dios a los demás, tenemos que partir desde donde se encuentren las personas. Ahora, hay personas incluso que se encuentran religiosamente equivocadas. En Hechos 17 recordará usted ese pasaje en el cual a Pablo pues no le fue nada bien porque llegó al Areópago. Fíjense, este lugar era un sitio bastante interesante porque alrededor del año 600 antes de Cristo aproximadamente, una plaga había golpeado a la ciudad de Atenas y la población empezó a morir. Y entonces empezaron a ofrecer sacrificios a diferentes dioses, pero la plaga no cesaba y la gente seguía muriendo. Así que llegaron con un sabio que se llamaba Epiménides y le preguntaron a Epiménides qué debían de hacer. Y como ya habían levantado en todos lados altares para muchos dioses y la plaga no cesaba, entonces él dijo dos cosas. Primero, debe haber un Dios que no conozcan, que sea suficientemente grande como para poder aplacar esta plaga. Y en segundo lugar, no es necesario que nosotros nos sepamos el nombre de ese Dios, porque ese Dios es muy sabio y sabe la necesidad que tenemos de Él. Y aunque no erijamos la estatua y le pongamos el nombre, Él sabrá que a Él nos estamos refiriendo. Y ¿saben algo que pasó? Es que también Epiménides les dijo, ¿saben qué? Suelten varias ovejas por toda la ciudad. Y cuando una oveja se siente en algún lugar, en el lugar donde se siente la oveja, ahí van a hacer un altar. Y le van a poner al Dios no conocido. Porque ese Dios es el que los va a salvar. ¿Y saben qué sucedió? La plaga se acabó. Y Pablo, cuando llegó a Atenas, encontró precisamente todos estos altares y cuando vio un altar que era para el Dios no conocido, a partir de ese error que ellos tenían, entonces Pablo empezó a compartirles acerca del Evangelio. Pablo los halagó. ¿Se acuerdan a Pablo y les dice, en verdad ustedes son religiosos? Y los de Atenas empezaron a acomodar el cuello y a decir, sí, sí lo somos. Porque veo que tienen muchos altares e incluso tienen uno al Dios no conocido. Bueno, precisamente de ese Dios no conocido es del cual yo les quiero hablar. Pablo nuevamente nos muestra que tenemos que partir de donde se encuentren las personas. Las personas tenían ese conocimiento de un Dios no conocido y él dijo, yo sé hasta el nombre del Dios que ustedes no conocen. Él hizo los cielos y la tierra y empezó él a predicar. Y aunque es cierto, hermanos,
que podemos decir, oiga, pero el resultado no fue bueno, porque al final incluso llegó Pablo a Corinto y llegó triste porque se habían hasta burlado de él. Pero en el versículo 23 se nos dice que cuando habla del Dios no conocido, pues la gente lo escucha, y entre los que le escuchan había una persona que se llamaba Dionisio el Areopagita. Y había una mujer más que también escuchó ese mensaje, y estos fueron los primeros cristianos en Atenas. Hermanos, no importa si nosotros cuando partimos desde donde están nos tiran al león o no nos tiran al león. No importa si tenemos el resultado que esperamos o no, pero tenemos que hacer el esfuerzo de partir desde donde las personas se encuentran para compartirles el evangelio y para despertar el interés en ellos por Cristo. Interésate por el otro. Saben, yo he escuchado esta frase y seguramente tú la has escuchado, que dice que las personas no te van a escuchar hasta que ellos sepan qué tanto te interesas por ellos. Y a veces, hermanos, nosotros llegamos con nuestra proclama, nosotros llegamos con nuestro mensaje, pero no estamos interesados en las personas, y las personas lo saben. Las personas se sienten como si fueran un trofeo por el cual nosotros vamos cuando les vamos a compartir el evangelio. No nos interesamos por lo que ellos están interesados, y desde ahí, hermanos, tendríamos que partir. Ahora, el día de hoy, ¿en qué se interesa la gente? Porque nosotros sabemos que pues sí, hay personas no religiosas, hay personas que están equivocadas religiosamente, hay personas que tienen cierto conocimiento, pero también hay personas que tienen ciertos intereses. ¿En qué está interesada la gente el día de hoy? ¿Y cómo podemos aprovechar estos intereses que tienen las personas para tener la oportunidad de enseñarles el evangelio? La gente, hermanos, por ejemplo, está interesada en la salud y en la riqueza. Si a la gente le hablas de salud, pues la gente le interesa, porque hay gente que está enferma, porque hay gente que está batallando o lidiando con su condición física. Y hay mucha gente que está batallando también con la cuestión económica. Y si tú le hablas acerca de ese interés que la persona tiene de llegar al siguiente mes o llegar al siguiente día, o de poder resolver un problema económico grande que ella tiene, seguramente que la gente te va a escuchar. Ahora, puedes partir de la salud y luego, pero ¿no será más importante la salud espiritual? ¿Pero no será más importante la riqueza espiritual? Es decir, así como Jesús llegó con la mujer samaritana, nosotros podemos partir, hablar de lo que a ellos les interesa y llevarlos a la cuestión espiritual. A la gente le interesa el éxito. Por eso hay algunas iglesias que están abarrotadas, porque se olvidaron luego de que había algo que le interesaba a la gente y que podía ser usado para poder atraerlas a Cristo, pero luego se olvidaron de presentarles a Cristo y se quedaron hablándoles acerca del éxito. Y pareciera que el lugar de iglesia es un centro de desarrollo, de liderazgo. Que en lugar de que se hable de Cristo, se habla acerca de las 7 leyes inalterables para ser líder, o de otros temas rimbombantes que sacan en diferentes libros, y la gente está emocionada, queriendo ir de un paso o de un nivel a otro nivel, a otro nivel, pero se quedan sin Cristo. Tenemos que saber cuál es el interés, pero tenemos que luego, aprovechando ese interés, llevarlos a Jesús. Aprovechar las oportunidades. Necesitamos, hermanos, orar fervientemente a Dios para que Él nos abra esas oportunidades. Necesitamos estar listos. Jesús decía, y lo dice más adelante, cuando termina de hablar con la mujer samaritana, y que va la mujer samaritana a traer a los demás a que vengan y conozcan a Jesús. Jesús dice, mirad que ya los campos están blancos y listos para la siega.
Jesús tenía la capacidad de discernir las oportunidades que había y usó las oportunidades que tuvo. No las dejó pasar. Cualquier conversación trivial que tú tengas con un compañero, cualquier conversación natural que tengas con un compañero de trabajo, puede ser usada para poder generar interés por Cristo. Hazlo, hazlo. Pero yo les dije que les iba a compartir principios. Voy con el segundo, nomás son dos, no se pongan tristes de que, oiga pastor, ya lleva mucho tiempo. Primer principio, partamos de donde están. Segundo principio, una vez que tengas la atención de ellos, básate en ese interés. Hechos 26, 15 al 18, que es el pasaje con el cual nosotros empezamos, note que dice que Pablo no solamente debía de abrir los ojos de las personas, sino que debía de convertirlos de la oscuridad a la luz. Es decir, no basta con que yo despierte el interés. No basta con que tengan un conocimiento ya por lo menos introductorio o superficial acerca de Cristo. Tengo que llevarlos no solamente para despertar el interés, sino que tengo que llevarlos para que ellos ahora no solamente abran sus ojos, sino que conviertan su vida de la oscuridad a la luz. Hermanos, abrir los ojos es el que las personas tengan apertura a lo religioso. Pero convertirlos de la oscuridad a la luz es ayudarlos para que ellos empiecen a trabajar en su vida espiritual. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y Jesús mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no consiste en el conocimiento que las personas tienen acerca de Cristo. La vida eterna consiste en el conocimiento que tengan de Dios en una relación personal con Él. Y lo primero es generar interés, pero luego ayudarles a que trabajen en su vida espiritual. Vean cómo avanza en el Evangelio según San Juan Jesús, del capítulo número 4, versículos 16 al 19, en su conversación con la mujer. Le habló del agua espiritual, primero el agua física, luego el agua espiritual, pero luego fue más allá y vean lo que le dijo. Ve, llama a tu marido y ven acá. Ese era un tema muy personal. Ese era un tema muy delicado para la mujer. La mujer estaba llegando a esa hora a poder servirse de agua porque lo que no quería era enfrentar el desprecio de las demás personas, porque Jesús mismo sabía la condición en la cual se encontraba la mujer. Porque Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, pero ahora el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué está pasando con Jesús? Jesús no está siendo descortés ni está siendo grosero. Jesús está haciendo una pregunta. Y a partir de la pregunta, le está invitando a que salga de la condición en la cual se encuentra. Es bueno que conozcamos de Cristo, pero tenemos que también conocer a Cristo y saber que Cristo desea algo en nuestras vidas que ocurra o que pase. El conocimiento no es suficiente, hermanos. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Cristo. Tenemos que hacer que Él sea nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador. Y ese es un paso muy importante que tenemos que hacer. De la primera base, volviendo a la analogía del béisbol, los tenemos que llevar a la segunda base. Si queremos hacer discípulos, podemos despertar el interés de muchas maneras, pero tenemos que llevarlos a la siguiente base, a la siguiente base, a la siguiente base, hasta que lleguen a home. ¿Qué dijo Jesús cuando habló acerca de la gran comisión? Por tanto, id y hacer discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el trabajo del discipulado no acaba con el hecho de que hizo una oración y una decisión por Cristo. Estuvo muy conmovedor, yo vi cómo hasta lloró él. Pues qué bueno. Pero ese es el primer paso. Hay otros pasos que tiene que dar para que sea un verdadero discípulo de Jesús. Abrir los ojos, hermanos, como les digo, es como llegar a la primera base, la base de la receptividad. La base de la receptividad, para que abran sus ojos. La segunda base es establecer la necesidad espiritual que existe en sus vidas, convertirlos de las tinieblas a su luz. La tercera base es enseñarles el camino de Dios en oposición al error. Conviértelos del poder de Satanás a Dios. Y el hom, una anotación, es llévalos a la obediencia para que puedan recibir el perdón de los pecados. Para que reciban, dice el apóstol Pablo, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo en Hechos 26 nos muestra un proceso que debemos de seguir para discipular? Pero el primero, hermanos, es que nosotros generemos receptividad o interés. Abrir los ojos. Abrir los ojos. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es que tú has abierto los ojos de los que están cerca de ti? ¿Cómo es que tú has generado interés en los que están cerca de ti? ¿Cómo tú les has acercado un poco al conocimiento de Dios en la relación que tú tienes con ellos? ¿Cómo lo has hecho? ¿Has tenido alguna conversación casual? ¿Les has hecho alguna pregunta que los ha dejado a ellos pensando? En la célula el jueves, Ricardo nos compartía qué persona ayudó para que él pudiera acercarse a Cristo. ¿Y saben quién fue? Su ahora esposa. No tenía la intención esa, ¿verdad? Ella de compartirle a Cristo para convertirlo y que entonces hiciera su esposo. Pero él dice, me hizo solo una pregunta. Yo me estaba ufanando, enorgulleciendo por algunas cosas que había hecho, que estaban muy mal hechas, por cierto, y lo estaba presumiendo frente a las personas como si fuera cualquier cosa. Y esa vez, dice, Betsabé lo único que hizo fue preguntarme, ¿y tú crees que eso le agrada a Dios? Y dice Ricardo, no supe qué responder. Sabía cuál era la respuesta, pero me quedé callado. Y luego me quedé pensando en ello. Y luego me di cuenta de la necesidad que tenía de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay cosas muy sencillas que nosotros podemos hacer porque saben que la gracia de Dios está operando en la vida de todas las personas. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trabajó en ti antes de que vinieras a tu conversión para convencerte de que necesitabas a Cristo. Y el Espíritu Santo usó a alguna persona que estaba cerca de ti para que tú pudieras acercarte a Jesús. Yo les decía, hay trabajo que hacer. Hay personas que se acercaron a Cristo a través de un campo de verano, anteriormente escuela bíblica de vacaciones. Nada más. Fueron porque querían que los niños estuvieran entretenidos. Los llevaron
porque no sabían qué hacer con ellos en la casa, pero a través de ese servicio, Dios trabajó en su gracia en la vida de algunas personas y esas personas pudieron conocer a Jesús. Hay muchas maneras en las cuales, y cada uno de ustedes tiene su testimonio personal y sabe cómo llegó a Cristo. Pero alguien tuvo que empezar desde donde usted estaba y hablarle a usted acerca de Jesús. Hermanos, desde el principio al final de esta celebración, a través de las lecturas, de los cantos, de la exposición bíblica, se ha resaltado el amor que Dios tiene por los pecadores y el deseo que Dios tiene de que todos vengan a Él. Haga memoria de lo que cantamos. Ponga atención a lo que escuchó en las lecturas. Hemos hablado acerca del amor que Dios tiene por las personas, el amor que Dios tuvo por ti, pero que sigue teniendo por la humanidad entera. Y saben, hoy hemos compartido dos principios para que nosotros podamos compartir el amor de Dios a los demás. Y yo esperaría, hermanos, que lo pongamos en práctica. Yo esperaría que ustedes, si tienen relación con alguna persona, empiecen a ayudarles a abrir los ojos y a darse cuenta dónde ellos se encuentran. Invítenlos. Invítenlos a pasar de una base a otra, a otra, a otra, hasta llegar a Jesús. Y saben, hoy que ustedes están aquí y que han escuchado también esos cantos que hablan acerca del amor de Dios, han escuchado esas lecturas que hablan acerca del amor de Dios, están siendo también invitados para pasar de una base a otra base. Están siendo invitados para dar un paso más. Están siendo invitados para convertirse en verdaderos discípulos de Jesucristo. Y yo no sé dónde te encuentras, pero es necesario que des el paso que sigue hasta llegar a convertirte en un discípulo de Cristo. Quiero que escuches este canto. Le pido al grupo de alabanza que pase aquí al frente. Y quiero que durante él cierres tus ojos. Escucha lo que Jesús te está diciendo. Céntrate en lo que Dios quiere decirte hoy.